bendecida. Así que vamos a dar comienzo con una breve introducción. Me llamo Vicente o Vincent Larue, soy evangelista. Me dicen misionero, pero ese término no aparece en mi Biblia, así que soy evangelista, plantador de iglesias acá en el sur de Chile con mi esposa, Kathy, y nuestros 4 hijos. Tengo de ayudante a mi hermano Luis, que también es de Estados Unidos. Bueno, tiene una historia media complicada, pero está acá conmigo ayudando en el computador. No se va a ver porque no lleva corbata, pero es una gran ayuda y me acompaña hoy día ayudando con las partes técnicas que vamos a ver sobre la marcha. Muchas gracias por la invitación a presentar las informaciones que se van a ver a continuación. Dios me ha dado una carga muy grande para el pueblo latinoamericano. No soy nadie, no tengo autoridad como para decir sí o no, esta cosa la otra. Soy simplemente un siervo de Dios que pretendo serle fiel y ser hallado fiel cuando el Señor viene. Porque preguntó, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y yo creo que es nuestra responsabilidad como creyentes darle una respuesta sí y mostrarnos fieles hasta ese momento. Pues, gracias por la invitación, por recibirme, por aguantarme más que nada con mi chilensis. Por un lado, el dialecto malísimo que hablamos acá en Chile, que a lo mejor ustedes los hermanos peruanos ya saben. Y también el hecho de que soy gringo y medio torpe de vez en cuando en cuanto al idioma. Como dijo nuestro apóstol San Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, ojalá me tolerases un poco mi insensatez. Acompáñeme entonces, vamos a empezar con esto de una exposición en cuanto al texto que estudié los dos y califiqué los dos, no sé cómo, especialmente el hebreo, porque eso fue muy difícil. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, no en griego. Por lo tanto, me quedo con el Nuevo Testamento y por eso vamos a hacer hoy día simplemente una introducción para entender la situación y qué es la importancia o el problema que enfrentamos cuando vemos los temas de las versiones. Lamentablemente no pude participar o escuchar la primera hora con el hermano Inoquio, pero espero poder escuchar eso o verlo para tener una buena idea de cómo va evolucionando el panorama allá en la conferencia de forma presencial. Así que vamos a ver hoy día lo que nuestro hermano tituló el textus receptus, texto recibido, y el texto crítico. Es decir, o como yo lo voy a manejar, las dos fuentes de los manuscritos que respaldan los textos. Porque a lo mejor ya saben que existen 2 textos griegos y los tengo aquí. Tengo los 2. Y uno se conoce como el texto recibido, textus receptus, por el latín. Y el otro es el más común, más conocido entre la erudición, como vamos a ver, es el Novum Testamentum Graece, que es Nestle Aland, 28ª edición. Y estos son los 2 textos que pasan todas las revisiones y versiones de las Biblias que salen en cualquier idioma. Pero la mayoría de los hermanos, simplemente personas fieles que han recibido la
Biblia y teniendo esa Biblia la cree y empieza a buscar a Dios y es correcto hacer eso. Pero como ministros, como personas, pastores que están a cargo de apacentar el rebaño, es necesario que nosotros entendamos mejor la situación para no ser tomados como por sorpresa cuando surge un problema, un cambio o como vamos a ver una corrupción que sea en las Biblias que los hermanos con mucho amor para el Señor simplemente cree su Biblia. Está bien otra vez. No le voy a quitar su Biblia ni como gringo le voy a juzgar y decir que no, esa no es la Biblia correcta. No tengo ese tema. De manera de introducción, todo el mundo sabe que existen, en efecto, dos textos griegos en que se basan las versiones de la Biblia. Y normalmente los conservadores o tradicionalistas sabemos que hay una gran diferencia entre los textos y, por lo tanto, entre las versiones que se basan en ellos. No obstante, los detalles muchas veces se pierden y la importancia de la distinción se esconde detrás de palabrería bonita de los modernistas que promuevan nuevas revisiones y quieren cambiar la Biblia. A la vez, hemos sido asegurados por muchos años de que la Biblia más común en español se basa 100% en el... Tengo aquí la Biblia que probablemente todos ustedes tienen en su mano. Tengo una copia. Y nos dicen que la Santa Biblia Reina Valera 1960 es una Biblia basada en el texto recibido. Así. Quizá incluso ellos creen lo que dicen, pero lamentablemente hay algunos que mienten descaradamente diciendo que una versión tal se basó completamente en el texto recibido mientras ellos mismos saben que no es así. No es el deseo del quien habla quitar la fe de nadie en la Biblia que tiene en su mano. Dios, el Espíritu Santo, es el que tiene que dar testimonio a los creyentes a través de sus palabras, pero es cierto que usa como herramienta a los que dicen la verdad y revelan la realidad aunque sea desalentador. No obstante, es necesario hacer una comparación al fondo y dar a entender las diferencias drásticas entre los dos textos para que el creyente entienda la sutileza de Satanás en corromper las escrituras a través de los siglos y por medio de la erudición moderna. Así que vamos a empezar con voy a reducir, me van a reducir un poco para tanto, y vamos a ver una serie de diapositivas y yo lo titulé Discerniendo la diferencia, es decir, ¿dónde está la palabra de Dios? Hay una diferencia. Las cosas que son diferentes no son lo mismo. Y vamos a ver, por ejemplo, voy a hacer una pregunta, una inquietud quizá. ¿Por qué existen varias versiones de la Biblia en español? Es una buena pregunta y vale la pena hacer la pregunta. Ahora, la erudición moderna, es decir, que todos los inteligentes que dirijan las sociedades bíblicas en este mundo, con la excepción de una sola sociedad, dicen porque se está evolucionando nuestro entendimiento de los originales. Y es una palabra muy, muy sutil, porque no quiere decir lo que ustedes creen o lo que piensa la mayoría. A lo mejor ustedes ya saben, pero la mayoría de la gente no sabe qué significa esa palabra. Se está evolucionando nuestro entendimiento de los originales por los nuevos hallazgos de manuscritos. Y van a apuntar hallazgos como los rollos del Mar Muerto y decir que estamos aprendiendo mucho acerca de lo que la Biblia debería decir. Así que por eso estamos sacando a luz tantas versiones nuevas. Pero veamos esta cita.
defiende la Biblia, pero ahí sale diciendo que los originales y las palabras de Dios están perdidos en las arenas del tiempo. Vamos a ver al fin de todo esto, realmente el fin de todo esto. Al fin de la presentación hoy, vamos a ver el resultado final de este pensamiento y esta idea. Así que la realidad es que la erudición moderna busca socavar la autoridad de las escrituras escritas. Acabamos de leer que no sabemos realmente lo que dijeron los originales. Y vamos a ver lo que son los originales. Ellos dicen eso, que no podemos estar seguros de lo que realmente decía la carta de Pablo a los Corintios o el Evangelio según San Juan. No podemos saber con certeza 100% seguro de cada palabra porque se ha perdido en las arenas del tiempo y ahora tenemos que utilizar herramientas científicas, erudición humana y inteligencia humana, la sabiduría humana. Acuérdense de 1 Corintios y lo que la Biblia dice acerca de la sabiduría de los seres humanos. Y a base de eso, esas herramientas intelectuales, vamos a reconstruir lo que la Biblia realmente decía érase una vez. La erudición moderna propone cambios textuales a base de manuscritos que vamos a ver que son claramente inferiores. Tienen correcciones, segunda, tercera, cuarta mano, incluso hasta insultos en el margen por las personas que vinieron y cambiaron y quitaron lecturas enteras de ese texto. Estos manuscritos forman la minoría, es decir, acerca de 5% de los testigos disponibles. Un testigo es simplemente un manuscrito, una porción, incluso hasta algo muy chiquitito, pero que contiene palabras de la Biblia, que va mucho más atrás, los manuscritos, los papiros, los pergaminos, la ostraca, muchas formas de cosas que uno puede entender y aprender en los manuscritos. Estas nuevas versiones salen al mercado constantemente. No está bien ahora que la Biblia, que ya tiene años, tiene que sacar nuevas Biblias a cada rato. Bueno, yo digo porque están perdiendo su derecho de autor. Supuestamente estas versiones son mejores que las anteriores, pero realmente no son nada más que otra forma de hacer mercadería del rebaño y de los cristianos. Lamentablemente, hermanos, esta realidad en que nos encontramos es el resultado, voy a decir, es el resultado del consumerismo estadounidense que ha sido exportado a todo el mundo. Y la vasta mayoría de estas versiones salen de los Estados Unidos y son los de allá que imponen ahora en todos los creyentes en todo el mundo lo que realmente debería ser la palabra de Dios. Son los gringos que siempre son el problema, ¿eh? Se lo digo, siendo gringo. Así que vamos a preguntar, ¿en qué conservación? Ahora, el hecho de que todos los que están escuchándome creen que Dios preserva su... Solo las inspiró que escribieron y hablaron las palabras. La profecía de las escrituras no vino de hombre, sino que Dios inspiró a los hombres, vio como ellos hablaron, los inspiraba. Y creemos bien palabras. Los mecanismos, a lo mejor, siento seguros, exactamente como no sabemos siempre
¿Dónde estaban los de- porque claramente no católica, la iglesia, habían creyentes fieles, escondidos, perseguidos, escapando, copiando y repartiendo las escrituras. No siempre sabemos quiénes eran, dónde vivían, dónde era, pero a cada rato vemos en la historia otro grupo que surge, están predicando y siendo martirizado por millones católicas romanas, exactamente como las escrituras. La misma forma que no se sabe exactamente en tal momento del tiempo, Dios preservó su obra. Erudición moderna, la línea correcta. Vamos a ver lo que ellos nos dicen. Esto básicamente una explicación muy reduccionista. Más detalles y vale la pena aprender y escudriñar el tema, pero vamos a dar un vistazo. Algo me está pasando. Hable más despacio. Nosotros, acá en Chile, hablamos muy rápido. Yo les voy a culpar a mis parientes según... y también la barba, sí. ¿Eso está mejor? Espero que sí. Y voy a tratar de hablar más despacio porque se me vuela el tema. Así que vamos a ver lo que nos dicen acerca de la línea de los manuscritos que Dios usó para producir, según ellos, esto es según ellos, para producir 28 ediciones de un texto que todavía está en cambio. Está cambiando. Cada rato están cambiando sus cosas, agregando lecturas, opciones, otras ideas. Quizá fue esto, encontrando otras correcciones en manuscritos que ya tienen. Pero vamos a ver. Empezamos con los autógrafos. Los autógrafos siendo los mismos papiros en que escribieron o los apóstoles a los recipientes. Are we good? Sí, está bien, hermano. Estoy demostrando solamente la diapositiva. Y los libros fueron, estas cartas, estos autógrafos, nunca fueron compilados en un solo código o libro. Pues en ningún momento la Biblia existía en los originales, porque nunca existía una Biblia de los originales. Pero ahí estamos con los autógrafos, lo que nos dicen. El resultado de eso fue después, según, otra vez, estamos hablando de los eruditos, lo que nos dicen, que estos códigos antiguos que vamos a ver después, los más importantes para ellos son códigos alejandrino, código sinaítico y código vaticano. Vamos a ver, así que por eso tenemos apilados ahí algunos códigos
que son folios de pergaminos y también, a ver, ¿cómo se llamaba? Vitela, que componen un tipo de libro. Y esos códigos antiguos nunca fueron usados por las iglesias, nunca fueron recibidos como la escritura por los creyentes, sino fueron guardados en bibliotecas donde la gente, los salvos, nunca los vieron. De eso realmente esto sí pasó. La Vulgata Latina de Jerónimo fue producida en 405 después de Cristo y fue la Biblia que llevó a Europa a la edad de las tinieblas, porque la gente no hablaba latín, hablaban sus propios idiomas, pero la Iglesia Católica Romana exigía que la Biblia solamente se leyera en latín, de esta Biblia de Jerónimo. Así que por más que 1000 años, la Iglesia Católica Romana no permitía una traducción de la Biblia en el idioma común, y cuando sí había una traducción fue la Douay-Rheims católica, producida en Francia, porque Francia era todavía muy, muy católica, pero era parte de la Contrarreforma. Fue una obra para básicamente deshacer un intento de atacar a las Biblias protestantes que iban saliendo en esos momentos. Pero unos 250, 300 años después, había un avivamiento en la búsqueda de los eruditos, buscando códigos y manuscritos antiguos, y encontramos a estos dos angelitos, Westcott y Hort, son sus apellidos. En el año 1881 imprimieron, publicaron el texto griego crítico. Y esa fue la primera vez, bueno, no era el primer texto crítico griego impreso o publicado, pero fue la primera vez que empezaron a hacerle caso a los eruditos, en vez de simplemente las personas que creían las escrituras y producían las Biblias de la Reforma, porque ellos dijeron que su meta en producir este texto crítico fue para derribar la autoridad del texto recibido, el texto en que se basaron todas las Biblias que produjeron los movimientos misioneros, la Reforma protestante y básicamente todo el cristianismo no católico que conocemos hoy. Para ellos eso era un problema. Y como resultado, saltando muchos pasos, tenemos lo que ustedes vieron en mi mano, que es el texto que ahora tienen su 28ª edición, que la tengo aquí en el púlpito. Ese es el resultado final de lo que los eruditos dicen es la línea correcta de los manuscritos, que es básicamente buscando las lecturas más antiguas según ellos, según su propio entendimiento. Ahora, vamos a ver unos nombres que nosotros conocemos ahora, pero según ellos, estas son las Biblias erróneas. Otra vez vamos a empezar con los autógrafos, esos mismos escritos. Ahora, mientras ellos dicen que los códigos buenos fueron escondidos literalmente en la arena en Egipto, lo que pasó realmente era que los creyentes copiaron lo que ellos recibieron. Así que, por ejemplo, le llegó la epístola a los colosenses, a las Colosas.
Y los hermanos allá copiaron esa carta y mandaron una copia a la iglesia de los laodicenses. Y la Odisea también recibió una carta de Pablo y a lo mejor hicieron una copia para que se leyera en Colosas. Y esas copias existieron por mucho tiempo y fueron copiadas muchas veces, muchísimas veces, hasta tal punto de que hay como 100 veces más manuscritos, hay como 5,000 manuscritos que básicamente respaldan o conforman a esas copias de copias hechas a mano por hermanos creyentes fieles y no por eruditos escondidos en un monasterio. Y son muy pocos los ejemplos de los monásticos, mientras la vasta mayoría de la evidencia de los manuscritos son de estas copias tardías, porque no duraban, fueron hechos de papiro que se deshace fácil. Ahora, a base de esas copias, varios manuscritos, fueron hechas muchas traducciones de la Biblia en muchos idiomas. Vamos a ver algunos, hay muchos más, pero vamos a ver algunos aquí, empezando con Wycliffe, la primera Biblia entera en inglés, traducida en 1380. También Tyndale le siguió después, y Coverdale terminó la obra de Tyndale. Alrededor de ese tiempo también tenemos la Biblia de Lutero en alemán, 1534, cuando publicó la Biblia entera en alemán. También en inglés tenemos las Biblias Matthews, Great, Ginebra y Bishops, todas Biblias en inglés, y fueron producidas o en Inglaterra o en el continente europeo. Todas estas Biblias productos de la Reforma Protestante. Así que Dios estaba haciendo algo en Europa a través de su palabra. Y ahora alguien que deberíamos conocer es nuestro hermano Casiodoro de Reina, 1569, la primera Biblia española entera, que fue sacada a la luz, 1569, su alumno, Cipriano de Valera, que publicó su Biblia en 1602. Él fue también un ex católico trabajando en Inglaterra. De hecho, era un obispo, un pastor en la iglesia anglicana, y produjo su revisión de la obra de Casiodoro de Reina. Ahí fue publicada en 1602. La Diodati Italiana en 1607 y la Biblia, el libro más impreso en todo el mundo, hasta quizás 5,000 millones de copias, la Biblia King James de Rey Jacobo en inglés en 1611, que fue el impulsor para toda la obra misionera de Inglaterra y de Estados Unidos, que ha afectado a todo el mundo. Ahora, por bien o por mal, hay muchos efectos que han sido resultado de eso, y yo no abstengo de decir que hay cosas malas que han resultado, pero hay muchas personas en la gloria que no serían salvos si no fuera por esa obra misionera. Así que me pregunto, si los manuscritos, los códigos buenos, estaban escondidos por muchos siglos y no fueron encontrados hasta los años 1800 y algo, y no empezaron a influir
en las traducciones bíblicas hasta el fin del 19 siglo. Y si Dios había sido usando las copias tardías, la línea errónea, para producir Biblias a través del continente y también en otros idiomas, Biblias en chino, Biblias en África, Biblias por todo el mundo, en base a los manuscritos equivocados. Y hoy día vemos los resultados de las traducciones a base de los manuscritos mejores. Me pregunto, ¿realmente tienen razón ellos? ¿Estamos en un mundo mejor ahora por la obra de la iglesia que existía en los años 1800, 1700? La obra misionera realmente es tan eficaz hoy como era antes. Yo no lo creo. Vamos a ver el progreso del Evangelio en el primer siglo para dar a entender cómo pasó todo eso de los manuscritos. Según los eruditos, obviamente vamos a ver que empezamos con los autógrafos en Jerusalén y otros lugares. Obviamente que Pablo estaba escribiendo a través de Asia Menor y Europa, pero ahí tenemos algo que representa a los autógrafos. Pero ahí tenemos los códigos antiguos. ¿Y dónde estaban ellos? Casi todos producto de la erudición y los escribas de Alejandría, Egipto, de donde salió la herejía del gnosticismo y la erudición del clérigo, un tal Orígenes Adamantios, Eusebio, y también influyó a Agustino más tarde. Agustino es uno de los más grandes herejes de la historia de la iglesia que hayan existido. Él impulsó el concepto del alegoricismo en vez de la interpretación literal de las escrituras. Enseñó que se deberían bautizar a niños para que se incluyan en la iglesia y enseñó un milenarismo militante, enseñando que la iglesia tenía que imponer el cristianismo en toda la tierra. Eso fue, esas fueron las enseñanzas de Agustino. También allá en Alejandría enseñaron la regeneración bautismal y Orígenes, posiblemente se castró a base de un entendimiento erróneo de Mateo 19:12. Así que ese tipo, incluso la Iglesia Católica le tiene como hereje. Pero él influyó tanto a la teología y el pensamiento alejandrino que realmente son inseparables. Así que para los eruditos, esos son los buenos. Son los códigos más antiguos. ¿Y por qué son más antiguos? Porque nadie los usaba. Fueron rechazados. Por eso yo digo que el texto que nosotros tenemos es el texto Receptus, mientras lo que ellos tienen es el texto Rejectus, rechazado. Pero sigamos, veamos, porque el movimiento misionero no se quedó en Jerusalén. Fue a Antioquía de Siria y empezó a ramificarse a través de Europa. Así que las iglesias recibieron copias de las cartas, las copiaban, las compartían y empezaron a hacer un crecimiento de las escrituras a través de todos esos pasos de Pablo, porque empezó en Asia Menor, ahí fue a Europa y al final terminó en Roma, siendo Roma el enemigo más grande de la Biblia y el cristianismo que alguna vez existió. Pero según los eruditos, ya que estas
copias son más recientes porque tienen que ser copiadas y copiadas y copiadas porque están escritos, esos manuscritos, en papiro. El papiro siendo hecho de papiro que se deshace fácilmente, pero fue más barato y fue lo que ellos podían alcanzar. Pues se deshacían, así que tenían que hacer copias y compartirlas, mientras los eruditos tenían acceso a pergaminos y vitela, cosas muchas más costosas, pero que dura mucho más. Pues para ellos dicen que esto que ha sido guardado aquí al lado y nunca usado por ningún creyente es mejor que todas las copias que los creyentes recibieron como palabra de Dios y creyeron y obedecieron y que impulsaron el movimiento misionero en todo el mundo. Así que según ellos, estas copias no son confiables porque los creyentes celosos cambiaron, agregaron cosas a los manuscritos. Así que, eso pregunto, ¿agregaron o quitaron? Porque en la próxima sesión, si me aguantan otra, vamos a ver que hay diferencias muy drásticas entre los dos textos. No es simplemente que, bueno, esta palabra es un poco diferente, esta traducción es diferente. No, hay secciones enteras, pasajes enteros, que ellos dicen, esto no fue parte del original. No lo saben, no saben por qué, solamente dicen que ya que este manuscrito más antiguo no lo contiene, y estas copias más recientes sí contiene esa lectura, así que alguien agregó esa lectura después. En vez de decir, este manuscrito rechazado quitó ese pasaje y esas copias de creyentes fieles preservaron esas lecturas correctas. Así que, ¿qué realmente pasó con el texto de la Biblia? Ellos nos dicen que fueron los creyentes que agregaron palabras a las Escrituras debido a un exceso de piedad. Pero estos creyentes eran los que predicaban la palabra y evangelizaban todo el mundo conocido. Ahora, estos son los mártires. Los que estaban escondidos en en Alejandría, no estaban amenazados tantos por estos. Fueron los inteligentes, los intelectuales. No digo que no habían también mártires en África del Norte, pero la vasta mayoría de los que fueron perseguidos y los que sufrían y padecían por amor de Cristo fue en Asia Menor, en Europa, bajo la mano de los Césares, y luego la Iglesia Católica Romana. No perdamos eso. Así que pregunto, ¿qué es más probable? ¿Que los creyentes fieles agregaron a las Escrituras o que los eruditos gnósticos quitaron porciones de las Escrituras? Y yo creo que es la pregunta de millón. Así que vamos a ver rapidito, si lo podemos, los códigos, estos supuestos más antiguos, los mejores de los mejores, la autoridad sobresaliente de la erudición moderna que ha encontrado para determinar que todas las Biblias de la Reforma Protestante que sacaron a Europa y todo el mundo de las tinieblas de la Iglesia Católica, que estos son mejores. Vamos a ver, primero, Código Alejandrino, supuestamente del V siglo. If you want to put me picture you probably can here. Supuestamente del V siglo, este código, un código es como un libro, está compilado de folios, en este caso vitela, piel de becerro.
pero contiene la supuesta Septuaginta. La Septuaginta o LXX es el falso Antiguo Testamento griego. No tenemos tiempo para meternos en eso, pero no existió antes de Cristo. Es una fabricación del tercer siglo después de Cristo. Contiene este código los libros apócrifos menos primero y segundo de Clemente, aunque faltan algunos folios, es decir, que se habían perdido algunos de los folios que sí corresponden al manuscrito. Según Wikipedia, y saqué varias cosas de ahí, no es que es una fuente tan confiable, pero tiene sus citas y se puede seguir para ver las informaciones más profundamente, así que es un buen lugar donde juntar varios datos. Y traduzco, en el pasado, el códice ha sido juzgado como haber sido escrito sin la debida atención, con muchos errores de transcripción. Así que tiene muchos errores de transcripción, pero me dijeron que las copias de los creyentes fieles fueron los manuscritos no confiables, pero esto tiene muchos errores de transcripción. Ahora, el crítico textual Frederick Kenyon dijo que el códice fue, y cito, extensivamente corregido, aunque en ciertos libros, porciones del texto, más que otros. Este código omite pasajes en Marcos 15:28, pasajes Lucas 22, 33 y 34, el pasaje de Juan 7:53 a 8:11 entero, el pericope adúltere se llama, la historia de la mujer tomada en el adulterio, completamente quitado de este texto, los tres en realidad. Actos 8:37, así que tenemos al eunuco siendo bautizado para ser salvo sin profesar a Cristo como su Señor, Salvador. Actos 15:34, 24:7, 28:29 y Romanos 16:24. Estos versículos siempre caen bajo dudas por la erudición moderna. También este código es culpable de cometer muchos errores de cambios de palabras, de agregar palabras y quitar palabras del texto. Otra vez, según Wikipedia, código alejandrino llegó a ser una base para criticar al texto recibido. Básicamente fue su razón de vida, era criticar o ser usado para criticar todas las Biblias de la Reforma y su texto subyacente. Ahora tenemos el segundo. Nótese que en el catálogo tiene alejandrino la letra A. Es para ponerse primero en la lista. Tiene que ser primero, A. Y ahora Código Vaticano, que es B. Para que sea muy ahí hacia arriba. Vamos a ver por qué. Es muy... le va a hacer reír, me parece, si no están tan aburridos conmigo. Código Vaticano, y adivinen dónde está ese código. Letra B, en el catálogo supuestamente del IV siglo, también contiene la Septuaginta y fue una base de críticas contra el texto recibido por los fines del siglo XIX. Se encuentra en la Biblioteca del Vaticano, por eso el nombre, y es uno de los códigos más completos de la Biblia. Versículos y porciones ausentes en este manuscrito incluyen Mateo 12, 47, 16, 2b a 3 y 3, 17, 21, 18, 11, 23, 14. Es decir, que los versículos no aparecen en el manuscrito. No se puede ver muy bien a lo mejor, pero estos son unciales. Estos manuscritos están escritos
con letras mayúsculas, sin minúsculas, puras mayúsculas, sin espacios y normalmente sin puntuación y sin marcas ortográficas como aspiración y otras cosas. Pues todas las palabras van juntas, sin espacios, sin división de versículos y capítulos, todo va junto, así que literalmente saltan versículos y porciones enteras. También ausentes Marcos 7:16, 9:44, 9:46 y 11:26, así que hicieron tremendo daño a Marcos. 15:28 otra vez y 16:9-20. La historia de la resurrección de Cristo en Marcos está cuestionada a base de este código y el próximo. También Lucas 17:36. Así que tengo estos, voy a seguir, pero 22, 43 y 44. Juan 5:4, otra vez el pericope adúltere, 7:43 a 8:12, Actos 8:36, 37 otra vez, con la regeneración bautismal, 15:34, 24:7, y perdón, en la Biblia antigua se dice Actos, por eso cito sin pensar. En las Biblias más recientes se llama Hechos, ¿sí? Actos, Hechos. Y 28:29, de nuevo, Romanos 16:24 y 1 de Pedro 5:3. Ausentes por completo, así que tienen varios huecos ahí en el texto. Simplemente no están, pasan como si no existieran. Probablemente fue producido en Alejandría, Egipto, por la evidencia interna del código y luego llevado al Vaticano. Este código contiene una nota en el margen que dice lo siguiente, traducido del latín, latín, inglés, español: insensato y truán, deja la lectura antigua y no la corrijas. Es decir, que otro escriba vino y vio que un escriba anterior había corregido o cambiado una lectura y lo retó en el mismo código. Muy confiable este manuscrito, ¿no es cierto? Indicando que había un problema de escribas cambiando lecturas en los códigos. Esta evidencia en sí demuestra la falta de respeto en la preparación de estos códigos y que nuestra postura, que fueron los eruditos cambiando las escrituras y no los creyentes europeos y asiáticos, que nuestra postura tiene base histórica. Ellos solamente dicen, no, ellos estaban cambiando, mientras nosotros podemos demostrar que lo estaban haciendo en el IV siglo, según sus propias fechas. El código ha sido un testamento de la Iglesia Católica Romana y su control sobre las escrituras, incluso siendo una fuente corrupta, que no han permitido hasta muy recién que se estudie, incluso estando ahí en la biblioteca del Vaticano, impedían gravemente que fuera estudiado en el pasado. Ahora tenemos el tercero, y ahora es interesante la letra que pusieron allá. Algunos lo van a reconocer. Es la letra hebrea Aleph, porque ya habían nombrado C, D, E, F, y cuando encontraron a este, tenían que ponerlo más arriba, así que eligieron una letra que vendría antes del alfabeto latino. Por eso llega primero código sinaítico. Sinaítico, el favorito de la erudición. Este código, supuestamente, es del medio del IV siglo, contiene la mayoría de la supuesta Septuaginta griega, incluyendo los libros apócrifos, la epístola de Bernabé y el pastor de Hermas. Es un manuscrito uncial, como los otros,
escrito en letras mayúsculas, pero escrito en pergamino, de piel de ovejas. Es el único ejemplo del Nuevo Testamento completo, aunque con omisiones que se verán a continuación. Los otros dos códigos faltando porciones del Nuevo Testamento por desgaste y daño. Descubierto en el año 1844 por Konstantin von Tischendorf, un crítico textual, en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Su edad es cuestionable, incluso hay evidencia que es una falsificación completa, pero si damos por hecho que es lo que se dice ser, parece que las páginas habían sido tenidas para hacerles ver más antiguos después de que Tischendorf los adquiera. Otra vez vamos a dejar esa teoría de conspiración al lado y dar por hecho de que lo que dice ser es. Omite los siguientes pasajes. Mateo 12:47 de nuevo. Tengo varios y los voy a publicar en algún momento con las notas de esta presentación. Pero también Actos 8:37, el pericope adúltere, Juan 7:53 a 8:11 y otra vez por alguna razón Romanos 16:24. ¿Por qué son más antiguos? ¿Por qué son más antiguos estos códigos? Porque los creyentes los rechazaron. No creían esos códigos. Las personas que los preparaban no eran creyentes, no eran fieles, no eran misioneros, no eran personas que realmente creían las escrituras. Estaban involucradas, esas personas, en cambiar las escrituras, en manipular sus palabras, quitar porciones y completamente cambiar lo que Dios había dicho. Eso no me suena como la obra de Dios. Eso me suena como cuánto más que Dios dijo. Génesis 3:1. Go ahead, turn it off for a second. Ahora, es cierto que la calidad de estos códigos es mejor en el sentido del cuidado que recibieron. Pero eso es porque nadie los usaba. Los papiros que fueron usados por los creyentes pobres que no alcanzaban para comprar vitela y pergamino para copiar las escrituras y tenía que usar el papiro que es más accesible pero no dura tanto. Piense de una Biblia de un hermano que lee y predica frecuentemente. ¿No es cierto que estará en peores condiciones que la Biblia de una persona que nunca la usa? Imagínense. Han visto, me imagino, hermanos que aman sus Biblias, que leen sus Biblias todos los días y casi se deshacen por uso. Incluso teniendo Biblias de buena calidad, se deshacen por desgaste y por uso. Así que lo mismo con los papiros. Los hermanos los recibieron, los leyeron, los copiaban, los creyeron y al final fueron hechos pedazos por el uso. Pero habían 100 copias más, ramificadas a través de todo el continente, a base de ese papiro ahora que es hecho pedazos. También no aguanta mucho el intemperie. Con un poco de agua se deshace, con la humedad se deshace, con el uso se deshace. Así que, claro que estos códigos son mejores, en mejores condiciones, digo, porque están ahí, mejores materiales, guardados en una biblioteca donde nadie los usaba. Por lo tanto, guardando los códices sin usar en monasterios y bibliotecas lejos de la gente, como es típico de la Iglesia Católica Romana, el monacato, resulta en libros en mejores condiciones que las copias usadas y recibidas por los creyentes que estaban siendo perseguidos por la misma Iglesia Romana, porque todas las copias que componen la base del texto recibido son más tardías, sí, pero eso es porque las fueron copiadas por muchos años y ahora, bueno, es lo que tenemos a la mano por la fidelidad de los creyentes, no por la erudición
de los inteligentes. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de qué hace Dios con la inteligencia de los seres humanos que la trae a la nada? Así que no es simplemente un tema de que ahora sabemos más que antes, como vimos en el principio de la presentación, o que las Biblias nuevas tienen más base textual que las anteriores. Sin duda hay muchos más detalles y no es tan fácil como decir texto crítico malo y texto recibido bueno. Eso sería una reducción muy dramática del tema. Porque ambos textos, vamos a terminar entonces. Porque ambos textos son productos de la erudición humana, aunque el uno fue hecho por los que rechazan la obra de Dios en la preservación de sus palabras, y el otro por personas que creen que Dios la preservó a través de los manuscritos bizantinos mayoritarios. Vamos a ver la próxima diapositiva para terminar. Una cita de un teólogo muy, muy conocido y importante en Estados Unidos. Dice: no tenemos ahora en nuestros textos críticos griegos o cualquier traducción. Es una cita exacta y lo traduje, con mucho cuidado. No tenemos ahora exactamente lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron. No tenemos. Incluso si lo tuviéramos, no lo sabríamos o no estaríamos seguros. Hay muchos lugares en donde el texto del Nuevo Testamento está incierto. Not hidden. I'm not hiding it. Am I? Así que este es Daniel B. Wallace en el prólogo a su libro Myths and Mistakes in New Testament Textual Criticism, o Mitos y Errores en la Crítica Textual del Nuevo Testamento. Así que este hombre es profesor de estudios neotestamentarios en el Seminario Teológico de Dallas, una de las universidades más conservadoras en la cristiandad. Así que, ¿qué vamos a creer? Así dijo Jehová, o no sabemos. ¿Podemos tener una Biblia que es la palabra de Dios? ¿O siempre vamos a estar en dudas porque creemos a los eruditos y la inteligencia humana por encima del poder de Dios en preservar su palabra? Gracias por su tiempo. Muchas gracias por aguantarme. Yo sé que hablo mucho. A lo mejor no se escucha bien, pero muchas gracias por su paciencia y espero que haya sido de bendición y Dios mediante nos vemos otro día muy pronto.